Compartiré la pantalla. Listo, entonces vamos copiando el tema, el indicador y la pregunta problema. Y después de eso veremos un video para responder dicha pregunta. A darle 5 minutos para hacer eso, 5 o 6 minutos. Proposición y el conector es el simbolito que aparece ahí que significa y. Y, ¿segura? Oh, perdón. O. ¿Y ese O qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe la proposición compuesta con el conectivo lógico O? Disyunción. Disyunción, excelente. Para Continúa. elaborar nuestra tabla de verdad es identificar la cantidad de filas y columnas que tendrá la misma. Para calcular las filas se utiliza una fórmula que es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de proposiciones con las que contamos. En este caso nosotros tenemos dos proposiciones, P y Q. Por lo tanto, se realiza 2 elevado a la 2, lo que nos da un total de 4 filas. El siguiente paso a realizar es rellenar los valores lógicos de nuestra tabla de verdad. Para eso se utiliza la siguiente fórmula. Tomamos la cantidad de filas con las que contamos. Lo dividimos a la mitad y en la primera mitad se le aplican valores verdaderos y en la segunda mitad valores falsos. Luego se realiza lo mismo a estas mitades. Por ejemplo, en la primera mitad donde tenemos verdadero, verdadero, se divide a la mitad y se rellena con verdadero y falso. Por lo que nos quedaría nuestra tabla de verdad completa de esta forma. El siguiente paso a realizar es aplicar la operación lógica. Tomando en cuenta los valores lógicos de nuestras proposiciones, se extiende una columna más en nuestra tabla de verdad y se aplica la función lógica, lo que nos daría por resultado esta sentencia. Muchas gracias. Ok, listo.
Bueno, voluntarios, jovencitos, para responder la pregunta. Voluntarios. Nadie. Bueno, entonces vamos a preguntarle al estudiante Eric Martínez. Eric, ¿puede encender el audio? Ya, profe. Eric, léame la pregunta y con base al video me hace el favor y me responde. ¿Dónde, profe? Lea la pregunta, ahí donde la están viendo. ¿De qué manera es posible establecer el valor de verdad de una proposición compuesta? Ok, listo. Nosotros sabemos que de pronto si conocemos las proposiciones y nos dan, es decir, el ejercicio, como el que les expliqué la vez anterior, ¿usted cómo puede Profesor, establecer? Dígame, profesor, Nicole. yo quiero decir el resultado de la pregunta. Ok, bueno, déjame terminar aquí con Eric y ya te doy la palabra, ¿viste, Nicole? Profesor, yo también. Ok, Elaine. Listo. Entonces, Eric, te hago una pregunta. ¿Usted cómo determinaría el valor de verdad de una proposición compuesta? Es decir, ¿se acuerdan? Vamos aquí para recordar un poquito. Por lo menos aquí en este ejercicio, en este tipo de ejercicio, me daban tres proposiciones. Me decía, en un cuadrado todos sus lados son congruentes. Pregunto, ¿esa proposición era verdadera o era falsa? ¿Verdadera o falsa? ¿Saben qué significa la congruencia? En realidad no. Bueno, para todos. En un cuadrado, sus lados todos son congruentes. Son congruentes porque todos sus lados son iguales. Congruencia significa igualdad. Ahora, por tanto, esa proposición es verdadera. La segunda, todos los triángulos son equiláteros. ¿Esa proposición es verdadera o es falsa? Adelante, Mario. Yo, profesor, Dígame, Mario. verdadera. Verdadera, o sea que todos los triángulos son equiláteros. Profesor, Dígame, Nicole. Dígame, Nicole. algunos no son equiláteros porque algunos triángulos tienen sus lados distintos. Excelente. Y le hago una pregunta, entonces, ¿verdadera o es falsa esa proposición, Nicole? Es falsa. Muy bien, porque todos los triángulos no son equiláteros. Listo. Y la otra, en una circunferencia el radio es la mitad del diámetro. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Esa es verdadera, profesor. Verdadera. Ok, entonces tengo tres proposiciones, P, Q, R. P verdadera, Q falsa, R verdadera. Listo, entonces usted tenía tres proposiciones. Ya habíamos establecido que P era verdadera, que Q falsa y que R verdadera. Listo. Entonces, y estaba este ejercicio, si mal no estoy, habían varios, pero voy a tomar este. P y Q, entonces R. Aquí era fácil en el sentido que usted podía determinar al final cuál era el resultado final de todo esto, es decir, cuál era el valor de verdad para toda esa proposición. Si era verdadero, si era falsa. ¿Cómo lo hacías? Porque tú conocías las proposiciones, es decir, tú aplicabas las tablitas de verdad que yo te enseñé en su momento. Entonces usted decía, ah, bueno, P es verdadero, Q es falso en una conjunción, porque el conectivo principal es I. Para que sea verdadera, ambas tenían que ser verdaderas, por tanto, esto va a ser falso, ¿verdad? Porque mira que una es verdadera y la otra es falsa.
Ahora después, aquí esto seguía siendo verdadero, pero aún no lo he operado. Entonces vuelvo y lo bajo. Y ahora el conectivo principal, ¿cuál es? Este, ¿verdad? Y en una implicación, otra vez dije que era falso y coloqué fue verdadero acá. Este es falso, porque para que sea verdadero, las dos debían ser verdaderas. Y obviamente este es verdadero, pero como no he hecho nada todavía, lo sigo bajando, así como cuando estamos resolviendo algún ejercicio numérico. Ahora, el conectivo principal es este. Este decía, bueno, en una implicación, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, usted se va a su tabla normal que ya conoce y usted dice, ah, bueno, entonces esto es falso. Esto es falso. Por tanto, el valor definitivo para esta proposición es falsa. Listo, es falsa. De esa manera podemos establecerlo. Pero ahora imagínate por un momento lo siguiente. Si tú no conocieras las proposiciones, es decir, tú no supieras qué dice P, tú no supieras qué dice Q, tú no supieras qué dice R, ¿cómo lo harías? Es decir, ¿sería posible establecer cuál es el resultado final de esto? Usted dirá, ¿usted cómo podría saber si eso era verdadero o si era falso? No lo podemos saber, debemos hacer una tabla de manera general considerando todas las posibles respuestas. Ese es el objetivo de este indicador, construir esa tabla de verdad. Y si mal no recuerdo, ya yo en su momento les expliqué un ejercicio, cómo construir una tabla de verdad con 3 proposiciones. Entonces, nuevamente pregunto, explicado esto, ¿qué es lo que necesitamos siempre o de manera principal para poder establecer el valor de verdad de una proposición compuesta? Profesor, ¿ya le puedo decir la respuesta? Sí, adelante. Profesor, Profesor, se necesitan proporciones y conectores lógicos. Proporciones. Segura, Nicole, que esa es la palabra proporciones. profesor. Ya le doy la palabra. Vamos a esperar un minutico, Será después viene el like, después proposiciones. proposición. Proposición. Ok, muy bien. Vamos a escuchar entonces qué más dice la compañera Elaine. Profesor, yo digo que para poder saber sobre eso tenemos que primero hacer una tabla y saber los conectores lógicos. Ok, hacer una tabla de verdad y saber los conectores lógicos. Excelente, muy bien. ¿Qué dice Sharon? Sharon Tavares, ¿qué dice? Diga, profesor. Usted había levantado la mano ahorita que quería participar. No, sí, era para decirle lo de que era proposición, para Ok, ayudar a mi compañera la Nicole, que dijo proposición. ok, dijo proporción y tú la corregiste diciendo que era proposición. Muy bien. Listo, niño, efectivamente lo que dice la compañera Elaine es muy cierto. Para poder establecer nosotros el valor de verdad de una proposición compuesta, obviamente desconociendo qué dice cada proposición, es necesario elaborar una tabla de verdad, obviamente conocer los conectores lógicos. ¿Por qué es importante conocer los conectores lógicos? Porque con base a las tablas que ya hemos creado de esos conectores lógicos, usted va a poder establecer cuándo una conjunción es verdadera o falsa, cuándo una disyunción es verdadera o falsa, cuándo una equivalencia es verdadera o falsa y cuándo una implicación es verdadera o falsa. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa tabla de verdad? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que está pasando? Listo. Entonces, vamos a borrar.
Conectores lógicos y tablas de verdad. Conectores lógicos y tablas de verdad. Un poquito debajo. Bueno, hay una serie de pasos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos pasos? Los vamos a hacer a partir de un ejemplo. Imagínate que tenemos la siguiente proposición. Ejemplo. Vamos a hallar los valores de verdad del siguiente ejercicio. Vamos a ver que tengo P o Q. Entonces, o sí, solo sí. Negación de R. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos identificar? Debemos identificar el número de proposiciones. Es lo primero que debemos hacer. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas proposiciones tengo? ¿Cuántas proposiciones? Adelante, María. 2. 2 proposiciones. ¿Cuáles son las 2 proposiciones? P. ¿Quién más está de acuerdo con Marian o piensa algo diferente? Nada más tengo 2 proposiciones. Sí, profe. Dígame, Sara. Sí. ¿Qué dice Saray? Después, ¿qué dice tu opinión? Profesor, yo digo que hay 3. Es P, Q y R. Excelente. Esas son las 3 proposiciones, jovencito. Ojo, esto todo es una operación. Esto es una sola operación. Pero yo cuento las proposiciones que tengo. Y yo claramente veo que hay 3 proposiciones. Si no las has identificado, mira, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Esas son las 3 proposiciones. Ahora, ¿por qué es necesario identificar las 3 proposiciones? Porque de esa manera vamos a poder determinar el número de filas. ¿Y cómo vamos a determinar el número de filas? A través de esta formulita. 2 a la n, donde n es el número de filas. La cantidad de proposiciones, perdón. Cantidad de proposiciones. Ahora, si n Por 3. porque son posiciones, entonces voy a determinar para este ejercicio en particular el número de filas. Entonces va a ser 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3, ¿cuánto me da? Recuerda que una potencia es multiplicar la base la cantidad de veces que te indica el exponente. Por tanto, la base es 2, debo multiplicarlo por el mismo 3 veces. ¿Cuánto me da? 2 por 2 por... No, no. Ojo, 8. elevar 8. 8. No es 2 por 3. Eso está malo. Es multiplicar la base. En este caso, mi base es 2, la cantidad de veces que me indica el exponente. Serían 3 veces multiplicar el 2. Eso es resolver una potenciación. ¿Oyeron? Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 8 filas. Ya establecí ese resultado. Listo. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Ahora vamos a construir la tabla. Vamos a construir la tabla. Ojo, son 8 filas aparte de la fila donde tú vas a colocar esta parte, ¿oíste? Es decir, sería una fila adicional aparte de la que está aquí porque tienes que colocar esto que te estoy resaltando en ese rectángulo. Entonces, yo construyo la tabla, voy a hacerla de color rojo. Entonces, ahora, ¿cuántas columnas van a salir? Profe, ¿cómo identifico yo
¿Cuántas columnas van a salir? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son las filas? ¿Las que están en negro o las que están en azul? Las que están en Las que negro. están en negro. Ok, y las columnas son las que están en azul. Las que están Azul. azul. Exactamente. Entonces, las filas siempre son las que están de manera horizontal, es decir, así. Y las columnas siempre son las que están de manera vertical. Si no lo sabes identificar, te doy un truquito. Y siempre recuerda tu columna vertebral. Tu columna vertebral está así. Usted es físicamente así, vertical. Usted no es así. Ya. Entonces, recuérdalo por si te tiendes a confundir. Ahora, si ya yo sé cómo identificar el número de filas, ¿cómo hago para identificar el número de columnas? Es decir, ¿cuántas columnas me van a salir? Yo sé cuántas filas me van a salir por la fórmula matemática. Pero ahora, ¿cuántas columnas me van a salir? ¿Cómo sé yo cuántas columnas debo realizar? Bueno, entonces observa para que aprendas esta parte. Yo analizo el ejercicio. Yo analizo mi proposición compuesta. Y siempre, primero, van a salir la cantidad de columnas de la cantidad de proposiciones que tenga. Es decir, van 3 columnas por lo pronto. La columna de P, la columna de Q y la columna de R, que son las 3 proposiciones que tengo. A partir de ahí, ¿qué debes adicionar? Es decir, una vez, si son 4 proposiciones, entonces debes sacar las 4 columnas de las 4 proposiciones. Ojo, pero ese no es el total de columnas. A eso le debes añadir que cada uno de los conectores lógicos. Entonces, aquí tendrías otra columna, porque aquí hay un conector lógico. Ya serían 4. Aquí tendrías otra columna, porque aquí hay otro conector lógico que es la negación. Ya serían 5. Y aquí tienes que agregar otra columna, porque aquí hay otro conector lógico que serían 6. De esa manera puedo identificar. Profe, si fueran 4 proposiciones, sacas las 4 columnas de las 4 proposiciones y miras la cantidad de conectores lógicos. Entonces, como yo nada más tengo 3 proposiciones, ¿y cuántos conectores lógicos tengo? 1, 2 y 3. Por tanto, serían la cantidad de proposiciones más la cantidad de conectores lógicos. Son 3 proposiciones y 3 conectores lógicos. Por tanto, el total de columnas van a ser 6. Excelente. ¿Sí queda claro esa parte de cómo identificar el total de columnas? Señor. Ok, Señor. perfecto. Entonces, ahora sí, vamos por acá a construir. Está como que bastante grueso. Vamos a ponerlo más delgado. Sigue estando muy grueso. Hacerlo por aquí. Vamos a poner. Listo, entonces voy a tomar cada 2 cuadritos para una proposición 1, 2, 1, 2, 1, 2. Después sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Listo, ahí está la tabla, ahora sí. Vamos a agregarle las barras.